Acá básicamente te está repitiendo algunas cosas que ya hemos hecho. Porque mira, te dice segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿qué es qué cosa? ¿Qué es la restauración? Y la anarquía militar, que es el enfrentamiento entre los presidentes entre el año 42-45 por la toma del poder. O sea, algunas de las cosas que ya incluso te han preguntado. Este segundo gobierno de Agustín Gamarra, este segundo gobierno de Agustín Gamarra, va pues del 39 al 41. Del 39 al 41. Es su segundo mandato. Es su segundo mandato. Esta etapa es una etapa conservadora. Conservadora. O sea, los que están en el poder tienen una mentalidad conservadora. Una mentalidad que el poder esté en pocas manos. ¿Ok? ¿Ya? Esté en pocas manos. Por si acaso. ¿Ya? Esté en pocas manos. Ahora, ¿qué más debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que la idea de darle el poder al presidente es para poder disminuir el poder del Congreso. Mayor poder para el Ejecutivo, menor para el Legislativo. Esa era la idea. Ya que la última constitución era muy liberal. Esta tiene que ser, ¿qué cosa? Esta tiene que ser conservadora. ¿Está bien? ¿Cómo se llama formalmente esa constitución? Se llama la Constitución Conservadora de 1839. ¿Dónde se dio eso? En el Congreso de Huancayo. Recuerda eso. Todo esto se aprobó en Huancayo. ¿Ya? En Huancayo, por si acaso. Y ahí como característica dice que le llamaban la cuarentona, ¿no? Porque la cuarentona por 1839-1840, pues, la cuarentona. En esa constitución, lo más importante que te he venido mencionando es derecho a ciudadanía, 25 años. ¿Ok? Derecho a ciudadanía, 25 años. Periodo presidencial, 6 años. No hay vicepresidentes. Y todavía hay más requisitos. Mira las edades para lo que es diputado, senador y presidente. 30 años, 40 años, 40 años. En la actualidad, por ejemplo, para ser presidente mínimo, ¿cuánto? Para ser presidente mínimo, ¿cuánto? Para ser presidente del Perú. Mínimo es 35 años. 35 años. Mínimo para ser congresista. No. 25 años. 25 años. Ok, 25 años. Por ser. Exacto, congresista. Diputado, senador. Acá se le llama congresista. Y para ser pues alcalde o regidor, simplemente la mayoría de edad. Simplemente la mayoría de edad. Así es, por si acaso. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más vamos a tener acá? La fundación del diario que nos preguntaron. La fundación del diario El Comercio. ¿Ok? A cargo del señor Manuel Arunátegui, chileno él. También hubo, ¿qué cosa? La revolución de 1840. ¿Ya? En este caso, los conservadores en contra de lo que es el gobierno, encabezados por Manuel Vivanco. O sea, dentro de los sectores autoritarios, conservadores, entre ellos mismos también hay, ¿qué cosa? Hay contradicción, pues. Es por eso que entre ellos mismos se van a, ¿qué cosa? Se van a rebelar, se van a levantar. Vivanco, conservador, contra Gamarra, conservador. Sino que, ¿dónde estaba la diferencia? Gamarra era un conservador de provincia.
era un cusqueño, provinciano, conservador. En cambio, Vivanco era conservador de Lima, pues, acriollado, noblesco, descendiente de españoles de esa zona. Entonces, así más o menos está la diferencia entre ellos. Ellos consideraban, los de Vivanco, que la Constitución todavía no era lo suficientemente autoritaria. ¿Ok? Pero Gamarra creía que era suficiente. ¿Cómo se solucionó esto? Se solucionó con una batalla final. La revolución de Vivanco acabó en la batalla de Cuevillas en 1840. En 1840. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el inicio de la navegación a vapor en el Callao. 1840. Eso no quiere decir qué cosa, que tengamos ya un barco a vapor, ¿eh? Nosotros no. Se inicia la navegación a vapor por barcos traídos por extranjeros, o sea, por ellos. Nuestro primer barco a vapor llega en el primer gobierno de Castilla, por si acaso. Llega en el primer gobierno de Castilla. Así que es otra cosa, esa es otra historia, por si acaso. ¿Ya? Acá simplemente se inicia la navegación a vapor. No quiere decir que nosotros ya tengamos un barco a vapor. Nuestro barco a vapor recién llegará en el primer gobierno de Castilla. O sea, posterior a esta etapa. ¿Cuántos años, profesor? Más o menos unos 5 años más. El Colegio Guadalupe. Creación del colegio que originalmente se llama Nuestra Señora de Guadalupe. El Colegio Guadalupe, la avenida Alfonso Ugarte. Ahí está, en la avenida Alfonso Ugarte. También se inicia el movimiento costumbrista con dos personajes que los conoces por la literatura: Felipe Pardo de Aliaga y el señor Manuel Asensio Segura. El costumbrismo en el Perú. Eso también va a ocurrir, por si acaso. La corriente costumbrista. Responde a esta continuación. Vamos a tener los problemas con Ecuador. Problemas con Ecuador. En este caso, siempre el problema con Ecuador ha sido la cuestión limítrofe. Siempre. ¿Ya? Recuerda que Ecuador desde siempre ha reclamado salida soberana hacia el río Amazonas. Es algo que siempre ha reclamado, a pesar de que ya hemos llegado a acuerdos, ¿ok? Tratados, pero incluso sigue en esa idea de tener su salida soberana. Ahora, otra cosa que vamos a tener, aparte de los problemas con Ecuador, va a ser la guerra contra Bolivia. ¿Por qué se va a desatar una guerra contra Bolivia? Uno, porque Gamarra quería anexarlos. Y dos, porque Santa Cruz, el expulsado de la Confederación, estaba planteando su regreso a Bolivia. Entonces había esa posibilidad. Para evitar todo ello, Gamarra quiere anexar Bolivia al Perú, tomando en cuenta la cuestión histórica. Toda la vida, Bolivia siempre perteneció al Perú. Bolivia nace de un capricho de Simón Bolívar. ¿Ok? Lo más importante de todo este proceso de guerra es el episodio de acá, la batalla de Ingaví o Ingavi, donde muere el presidente Gamarra. Donde muere el presidente Gamarra. Esa es la etapa final, ¿ok? La parte final justamente de ello. Ya no te vayas a olvidar. Es la parte final de todo el conflicto. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Luego de ello, el final de la guerra tras la batalla de Ingaví es cuando el señor Manuel Menéndez tiene que asumir el cargo de presidente provisional.
ya que Gamarra ha muerto. Y como recuerdas, no había qué cosa, no había vicepresidentes. Como no había vicepresidentes, caballero Manuel Menéndez asumirá el cargo. Luego de eso, en ese mismo contexto, es que se va a llevar a cabo el Tratado de Puno, junio de 1842. ¿Para qué? Para poder finiquitar ya diplomáticamente el conflicto. Finiquitar diplomáticamente el conflicto. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Termina esto de Gamarra y se inicia una nueva etapa llamada la anarquía militar. 3 años donde tuvimos distintos presidentes, donde ninguno tuvo estabilidad. Y si quiero mencionar a uno que tuvo cierta estabilidad, será el presidente del directorio, el señor Manuel Ignacio de Vivanco. Pero nadie más. ¿Ok? En este caso, para la anarquía militar, vamos a tener, por ejemplo, al señor, ¿qué cosa? Al señor Manuel Menéndez. Él simplemente es el que reemplaza al muerto Agustín Gamarra. ¿Ok? Al muerto Agustín Gamarra. ¿Ya? A este Menéndez, que era un civil, por si acaso, a un civil, que era un civil, ¿ya? No lo van a respetar, porque la mayoría de presidentes, ¿qué cosa eran? Eran militares. Es por eso, ¿qué cosa? Es por eso que va a haber constante conflicto, ¿ya? Por ejemplo, algunos están con un tal Manuel Menéndez, otros estarán con un tal Juan Crisóstomo Torrico, otros estarán con Francisco Vidal, ¿ok? Francisco Vidal. Y así, poco a poco se van a comenzar a chocolatear, a repartir el poder. Por acá entra Justo Figuerola a la presidencia, ¿ok? O sea, ninguno tuvo estabilidad. Uno derroca al otro. 3 años de caos constante. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? Hasta que llega el famoso gobierno del directorio. El directorio es con Manuel Ignacio de Vivanco. El directorio es con Manuel Ignacio de Vivanco. ¿Ok? Este gobierno se caracteriza por ser autoritario. Autoritario. ¿Ya? Autoritario. Y el nombre es el directorio. Por eso se decía que era el directorio de Vivanco. El directorio de Vivanco. ¿Quién se le va a oponer? El que se le va a oponer a este señor Castilla va a ser Ramón Castilla. Y de esa manera Ramón Castilla derrota a Vivanco en la batalla de Carmen Alto. Una vez que Castilla derrota a Vivanco en la batalla de Carmen Alto, le devuelve el poder ¿a quién? Al primero de todos, a Menéndez. Y Menéndez, ¿qué hace? Convoca a elecciones. Y en esas elecciones convocadas por Menéndez, ¿quién gana? Gana Castilla. Simplemente fue un regreso del favor, nada más. Otra cosa que ocurre en este contexto y que no se ha mencionado es en el tiempo de Gamarra, anarquía militar, es que se iniciará el negocio de venta del guano. O sea, la venta del guano alcanza a negociarse mediante el sistema de arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Alquiler. ¿Qué se alquilaba? Las islas. ¿Para qué? Para que extraigan todo el guano que quisieran.
Eso es lo que se estableció también durante el tiempo de Agustín Gamarra. El primer contrato guanero con un peruano llamado Francisco Quirós. Francisco Quirós fue el primer negociante del guano, ¿ok? En el país, ya que el guano había sido redescubierto en cuanto a sus propiedades por el señor Alexander von Humboldt, que había llegado por acá a estudiar qué cosa, las corrientes marinas, y cuando estaba en ese estudio se dio cuenta que las islas tenían este material y agarró y comenzó a plantear que ese material llamado guano servía para como fertilizante de muy buena calidad. Acá hay una lectura pues del autoritario Vivanco, ya Vivanco, y acá hay algunas preguntitas con respecto al tema. En la primera es ¿por qué crees? Entonces eso de creencia es básicamente, ¿no? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Por qué crees que Gamarra decide declarar la guerra a Bolivia e invadirla? Tienes un minuto para poder resolverlo, 1 minuto y medio.